Recordemos algo acerca de la simbología de las funciones, esas que estudiaste en tu materia de cálculo. Así, con una letra minúscula, te doy a entender que me dispongo a hablarte de una función que se llama f. Esta función acepta números reales. Tú le vas a dar un número real. Y a cambio te va a regresar un número real. Quizás el mismo número real u otro número real. Esta información es importante, pero no es suficiente. La verdad es que no podemos hacer gran cosa. Necesitamos más detalles acerca de esta función. Y entonces te digo que esta función que se llama f, la voy a expresar en términos de la variable x. Y te muestro cuál es su regla de operación. Al tener la regla de operación, ya conocemos por completo la función. Sabemos exactamente cómo es que trabaja. Por ejemplo, ahora sé que si a esta función yo le entrego el 4, ella me regresa a cambio el número 15. Y si le damos el 3 negativo, nos regresará a cambio el 8. Lo importante destacar es que la función, a través de su regla de operación, ha establecido un intercambio. Por cada número real que le entregamos, nos regresa a cambio otro número real. Es un intercambio entre números. Bueno, ¿por qué no pensar en un objeto matemático que en lugar de intercambiar números, haga un intercambio entre vectores? Estos objetos sí existen y se llaman transformaciones. Las transformaciones son muy parecidas a las funciones, solo que el intercambio ocurre entre espacios vectoriales. Una transformación te recibe un vector y a cambio te regresa otro vector. El espacio vectorial del que toma los vectores que le entregas a la transformación se llama dominio. Y los vectores que te regresa a cambio pertenecen a un espacio vectorial conocido como contradominio. Ejemplo. Nos hablan de una función que acepta vectores de dos componentes y a cambio regresa también vectores de dos componentes. Pero lo más importante es que nos proporcionan la regla de operación de esta transformación. La transformación trabaja de la siguiente manera. Tú le das un vector de dos componentes y entonces te regresa otro vector, donde a la primer componente le has sumado 1, mientras que la segunda componente la eleva al cuadrado. Inciso A. Si a esta transformación tú le das el vector 2,5, ¿qué te regresa a cambio? Según la regla de operación, a la primer componente le suma 1 y la segunda componente la eleva al cuadrado. Entonces, a cambio del vector 2,5 nos regresa el vector 3,25. El inciso B es similar. Si tú le entregas el vector de componentes 1,0,3, ¿qué te regresa a cambio? No hay respuesta. La transformación no es capaz de regresar algo. Sucede que habíamos dicho que esta transformación solo puede aceptar vectores de dos componentes. Esto significa que el vector 2,5 sí forma parte del dominio de esta transformación, mientras que el vector 1,0,3 o cualquier vector de tres componentes no forma parte del dominio de esta transformación. A cada uno de los vectores que la transformación te regresa a cambio de lo que tú le das, se le llama imagen. Al conjunto de todas las imágenes se le llama recorrido de la transformación. El recorrido es un subconjunto del contradominio. El contradominio siempre es un espacio vectorial, pero el recorrido no. El recorrido a veces es un espacio vectorial, pero en otras ocasiones solo es un conjunto de vectores. Ejemplo. Nos hablan de una transformación que acepta vectores de dos componentes y a cambio regresa vectores de dos componentes. A la primer componente le suma el doble de la segunda componente, mientras que a la segunda componente le resta el valor de la primer componente.
Así es como resulta el vector que te regresa a cambio del que tú le das. Inciso A. Nos piden la imagen del vector 3,1. En términos simples, te están pidiendo que tú le entregues el vector 3,1 y averigües qué te regresa a cambio. Entonces este inciso es muy similar al ejemplo anterior. Para encontrar la imagen tenemos que sustituir en la regla de operación. La nueva primer componente es la primer componente más el doble de la segunda. La nueva segunda componente es la segunda componente menos la primera. Entonces, si a esta transformación le damos el vector 3,1, nos regresa a cambio el vector 5, menos 2. O en términos más formales diríamos que el vector 5, menos 2 es la imagen del vector 3,1. Inciso B. Ahora nos invierten la pregunta. ¿Qué necesito darle a esta transformación para que me regrese a cambio el vector 1,5? El inciso anterior se trataba de encontrar una imagen. Ahora se trata de encontrar una preimagen. No sé qué vector le tengo que entregar. Por eso le llamaré x1, x2. Lo que sí sabemos es qué le sucede a ese vector una vez que se lo entregamos a la transformación. De acuerdo a la regla de operación, este es el vector que te devuelve la transformación. Y de acuerdo a la petición, ese vector debería de ser igual a 1,5. Entonces, la igualdad entre componentes de la expresión anterior nos conduce a un sistema de ecuaciones. Esto es importante. Encontrar una preimagen tiene que ver con resolver un sistema de ecuaciones. Si resuelves el sistema por el método que tú quieras, encontrarás que esta es la solución. Así que ahora sabemos que para que esta transformación me regrese el vector 1,5, debemos entregarle el vector menos 3,2. En términos formales, menos 3,2 es la preimagen del vector 1,5. Este ejemplo nos ha mostrado que encontrar una imagen tiene que ver con sustituir, mientras que encontrar una preimagen tiene que ver con resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, en esta sesión hablamos de transformaciones en general. En la próxima nos limitaremos a hablar únicamente de las transformaciones lineales.